Buenas tardes. Vamos a continuar con el análisis del contenido del proyecto de nueva constitución, como lo hemos venido haciendo. Y seguiremos esta semana hasta completar nuestras 15 audiencias. Es interesante subrayar que desde que se inició la convención, esta partió con una idea central que ha venido siendo un elemento que para muchos ha sido el fundamento de un voto de rechazo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se dijo por los integrantes de esta convención, y lo repitieron muchas veces, que era una convención que iba, en definitiva, a refundar Chile. Eso le ha costado muy caro, porque Chile no nació ayer. Chile tiene toda una rica tradición histórica, política, social, económica y además constitucional, cuestión que para estos efectos no se ha tomado en cuenta. Y por eso entonces que aparecieron con un proyecto de constitución que desde un punto de vista, y esto quiero que quede muy claro, desde un punto de vista del contenido, evidentemente que todas las materias que se tocan son de suyo importante, todas. Lo que ocurre es que los miembros de la convención se han salido de madre, porque es un texto excesivo en el tratamiento de las materias. Es excesivo. Una constitución que tiene más de 384 artículos es algo sencillamente que no tiene ninguna tradición en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Además que no es de fácil comprensión, porque está redactado de tal manera que hay confusiones, no hay definiciones, quedan muchas materias entregadas a la suerte de una ley. Esto significa entonces que será la mayoría política, en su momento, si es que se aprueba este proyecto, la que va a decidir acerca de conceptos y contenidos y atribuciones. De manera que las materias son, por cierto, interesantes. Debieron haberse tratado con más amplitud, con más apego a la tradición de Chile. Hubo, y lo he repetido muchas veces, minorías, archipiélagos minoritarios, que reunidos formaron una mayoría. Y esa mayoría sencillamente se impuso sin apelación. Y aquí están las consecuencias. Y una de las consecuencias que puede resultar muy gravosa para este gobierno es que se pretendió, desde la partida, subordinar el éxito de la convención al éxito del gobierno. Y eso sí que me parece a mí un error muy grave que se cometió, porque los chilenos, el día 4 de septiembre, estamos convocados para optar por una disyuntiva: o se aprueba o se rechaza, pero no para, por medio de un plebiscito, rechazar o aprobar al gobierno que está vigente. De manera que la imprudencia coloca al gobierno en una situación inconfortable, inconfortable, porque el naufragio del apruebo puede llevar
al naufragio del gobierno, sobre todo teniendo presente el contexto económico en que nos estamos desenvolviendo y además teniendo presente el contexto internacional, que nadie puede eludirlo. Los estudiosos de la economía están contestes, están de acuerdo en que los tiempos en el plano económico no son los mejores. Todo lo contrario, vienen tiempos peores. Entonces ahí hubo una afirmación política muy equivocada. No obstante que se diga después lo contrario, porque en política, como en la vida, lo mejor es hablar lo necesario, porque mientras más se habla, más contradicciones surgen. Ahora bien, esta propuesta constitucional en audiencias pasadas analicé en forma exhaustiva la importancia que tiene el artículo primero cuando hace referencia a que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esto es muy importante, un Estado social y democrático de derecho. Ahora bien, yo quiero que podamos comprender que una cosa es un Estado de derecho y otra cosa es un Estado social de derecho. El Estado de derecho a secas puede no contener reconocimientos y garantías de derechos fundamentales de contenido económico, porque esta experiencia de un Estado social y de derecho la vivieron, la experimentaron y la están experimentando los países de Europa. Y esto es un antecedente muy importante de tener en cuenta, porque nos engolosinamos con la afirmación de que se reconocen en este proyecto derechos fundamentales de contenido económico, como el derecho a la vivienda justa, como se dice, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Estos derechos entonces de contenido económico, que también lo tocamos, nos lleva a plantearnos que, como se ha señalado, que la configuración de estos derechos se asimilan al estado de bienestar que rigió en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este estado de bienestar naturalmente se está planteando en un contexto económico ahora, como dije al principio, que es muy delicado. ¿Por qué? Porque en Europa, fijémonos bien, un antecedente que hay que tener presente. Yo no he escuchado a nadie hablar de esto. Todos dicen sí, el Estado tiene que ser social, el Estado de bienestar, pero no nos olvidemos de dos cosas. Primero, este gobierno puso el acento en el éxito como tal de gobierno en el estado de bienestar. Y en segundo lugar, el estado de bienestar crea inmensas expectativas en la población. Y en tercer lugar, este estado de bienestar debe ser financiado. Y debe ser financiado de tal suerte que se manifieste a través de leyes, lo que estaría configurando entonces un estado de derecho susceptible de ser exigido y aplicado. Y ahí entonces se unen las dos puntas del mismo palo. Por un lado lo social y por otro lado lo jurídico. Ahora bien, ¿qué sucedió en Europa? En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a configurarse un estado de bienestar
Pero este estado de bienestar, por las vicisitudes políticas de los países europeos y además por la crisis económica, porque hay que estar preparado para los ciclos, coyunturas, que a veces hacen que los países naveguen en mares tumultuosos en lo económico, crisis económica financiera, llevó a Europa a la primera crisis de este estado de bienestar en el año 1968, con la revuelta de París, Francia, que incluso terminó con un gobierno, de Gaulle. Porque en el año 70, no hay que olvidarse, son antecedentes históricos importantes, se plantea una tremenda crisis en Europa, que es la crisis del petróleo. Entonces, el estado de bienestar entró en crisis. Y este estado de bienestar exige economías sanas, que tengan los medios financieros para precisamente poder aplicar este estado de bienestar. ¿Cuál es la situación de hoy en Chile? Esto es muy importante que lo veamos. Un distinguido profesor de la Universidad Católica y que además fue presidente del Banco Central, nos señala que la economía global del futuro próximo está representada por los siguientes elementos o caracteres. Primero, inflación alta. Pensemos que Estados Unidos tiene inflación, Alemania tiene inflación, Inglaterra tiene inflación. Hay países de América Latina como Argentina que ya está en el 60-70%. Y ustedes saben que la inflación es un fenómeno que hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Chile tiene una gran experiencia en materia de hiperinflación. Desde el año 50 para adelante tenemos récord. Aquí en Chile, en la época del gobierno de la Unidad Popular, hubo una inflación desatada, desatada, 1000%. Venezuela, hace poco, tenía una inflación de 1.000.000%. Turquía tiene una inflación del 70%. Entonces, ese es un elemento muy importante de tener en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de derechos fundamentales de contenido económico, porque golpea fuertemente a las economías de países como los nuestros, que somos dependientes absolutamente de los países desarrollados. Además, la situación de ahora se caracteriza por las mayores alzas en las tasas de interés, que es una manera de combatir la inflación. Y eso está ocurriendo en todos los países. Se anuncia también, por los que saben de economía y son estudiosos de la economía, que en Europa se avecina una recesión económica y también una posible recesión global. Hay una desaceleración generalizada de la actividad económica y esto trae como consecuencia una alta incertidumbre. Otro economista señala que esta situación económica puede ser un frenazo para la consumación de las expectativas económicas que despierta un proyecto de nueva constitución, especialmente en cuanto a la cristalización de los derechos fundamentales de contenido económico. Repito, como en el ámbito de la salud, de la educación, de la enseñanza, etc. Entonces, tenemos que estar con los pies en la tierra, porque si no, estas disposiciones que están contenidas en el proyecto se transformarán ¿en qué? Se transformarán en artículos que contienen una retórica, contienen deseos, pero que no se pueden llevar a la realidad. Porque además hay un artículo en esta propuesta que dice que, en definitiva, estos derechos
se van a ir logrando, o mejor dicho, se van a ir ejecutando en la medida de lo posible. Eso es lo que está diciendo esta propuesta. Claro, si la economía no crece, y está anunciado cero crecimiento para el próximo año, si la economía no crece, y no se ha puesto el acento precisamente en ese punto, porque parece que algunos que se autocalifican de izquierda y progresista, porque aquí no cuesta nada ponerse el título, ¿eh? Tienen dos complejos serios, y lo estamos viendo en la realidad. Uno, hay un menosprecio al tema del crecimiento económico. No se ve, no se visualiza en esta propuesta que haya estímulos como para tener un sector privado vigoroso, que aumente la productividad, que aumente la producción, que aumente las exportaciones, que en definitiva pueda competir en los mercados internacionales. Lo que se ve es una tendencia de estas disposiciones constitucionales a que el Estado interviene en todo. Es un Estado, como yo lo he llamado, trágalo todo, en la educación, en el ámbito de las empresas, etcétera, etcétera. Hay unas afirmaciones en esta propuesta que me recuerda a mí la época de la Unión Popular, en que para muchos socialistas el socialismo era sinónimo de estatismo. Ya sabemos que el Estado malgasta los recursos, no es eficaz. En consecuencia, ¿cómo transformar un Estado de derecho en un Estado de derecho activo con contenido social y que sea eficaz? En segundo lugar, es importante que nos saquemos la venda de los ojos, porque el 70% de los chilenos que trabajan no pagan impuestos. Entonces, ¿cómo se va a financiar un Estado social de derecho? ¿Cómo se va a financiar, cómo se van a financiar los derechos fundamentales de contenido económico? Ese es un problema muy serio que hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, quiero decir que las propuestas de esta constitución en cuanto al sistema político son absolutamente erróneas, porque este país, de acuerdo a los órganos de la Presidencia de la República, la Cámara, una sola Cámara, unicameralismo, hay una sola Cámara, y los famosos órganos legislativos regionales, aquí hay una cosa muy grave. Si uno analiza las disposiciones constitucionales, llegamos a la conclusión que los poderes más debilitados, con fatiga crónica, es el presidente de la República, ejecutivo, y el Poder Judicial, que lo barren del mapa. Entonces, aquí se robustece esta Cámara Única, que incluso el día de mañana pueden aprobar gastos, aunque no estén financiados, que eso nos va a llevar a más inflación, como ocurrió en el pasado. Si esta iniciativa de que los congresales puedan disponer de proyectos de ley que no tengan financiamiento, ya es una historia conocida por los chilenos. El Ejecutivo tenía que aplicar la ley, tenía que echar a andar la maquinita del banco de la Casa de Moneda para crear billetes, es decir, emisiones inorgánicas, sin respaldo, inflación. Y en consecuencia, debilitado el presidente como está, este país se hace ingobernable. Y si un país es ingobernable, y por otro lado,
sin un poder judicial autónomo, un poder judicial que no esté subordinado al poder político. Ese es un problema que vamos a tocar. El Consejo de la Justicia, evidentemente, es un órgano que, como está pensado, atenta contra la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué es grave? Porque ¿quién garantiza los derechos de los ciudadanos? Pues, ¿quién garantiza los derechos de los ciudadanos frente al Estado? ¿Quién los garantiza? El Poder Judicial. Y si el Poder Judicial lo han desmantelado, como se dice, es cierto, siguen los jueces teniendo jurisdicción, pero resulta que ahora va a depender de un consejo. Se va a meter en la política, como ha ocurrido en otras partes, en España, por ejemplo. Entonces, un ejecutivo debilitado, jueces subordinados al poder político, con un contexto económico futuro en lo próximo, como lo he descrito, como lo dicen los economistas. Estas propuestas que están contenidas en la Constitución, creando grandes expectativas, creando grandes esperanzas, pueden terminar por la borda y el descontento social puede no frenarse. Cuidado, cuidado, hay que tener un cúmulo de racionalidad que aquí no se ve. Aquí no se aprecia eso. Tengamos presente entonces la experiencia a propósito del estado de bienestar que ha ocurrido en otras latitudes, como en Europa. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.